Muy buenas noches, chicos. Bueno, mi nombre es Valeria. Como ustedes saben, ya estábamos y habíamos analizado el tema anterior de lo que era circuitos eléctricos en serie y ya analizamos y justamente fuimos calculando algunas de las variantes como es en la ley de Ohm, ¿no? Bueno, en este caso también, chicos, vamos a analizar lo mismo, chicos y chicas. Bueno, como ustedes saben, tenemos el triángulo de la ley de Ohm, que es voltaje sobre la resistencia y la intensidad, que es justamente lo que podemos verificar ahí en el triangulito, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí sí podemos nosotros también verificar y esto ya lo sabemos de memoria. En este caso, la diferencia sería en que vamos a aplicar en paralelo. Entonces, por eso vamos a verificar cuáles son las variantes y qué es lo diferente que vamos a tener en este tipo de circuitos, ¿ya? Bueno, a ver, tenemos tres, se puede decir, variantes principales, que tenemos voltaje total es igual a voltaje 1 sobre es igual a voltaje 2 y es igual, chicos, a voltaje 3. Intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 y más resistencia 3. Ya, entonces tenemos, como ustedes pueden ver, estas tres, los mismos de la ley de Ohm, lo mismo que analizamos en el tema de los circuitos justamente en serie, igual analizamos también en lo que es en paralelo. Sin embargo, bueno, como les decía, voltaje total va a ser constante, por eso es que justamente se menciona y se verifica aquí que dice voltaje total es igual a voltaje 1, es igual a voltaje 2 y es igual a voltaje 3, ¿no es cierto? Es constante, no se olvide. Ya, la intensidad en cambio total va a ser la suma de todas las intensidades que vamos a tener. Es decir, vamos a ir resolviendo intensidad por intensidad, intensidad 1 por más intensidad 2, dependiendo de las resistencias o de los componentes que tengamos dentro de nuestro circuito eléctrico. Aquí tenemos la resistencia total. Como sabemos, sí es la suma, pero se realiza, no se vayan a confundir aquí en serie, sí es literal, se suma. Por ejemplo, si la resistencia 1 es 6, es más 2, son 8, ¿no? Pero en este caso, como estamos viendo que es en paralelo, ya sabemos, nosotros ya lo practicamos y ya lo teníamos desde antes ya un poco analizado el tema de cómo era resolver la resistencia total, ¿no? Entonces, bueno, les voy a anotar con todo, volviendo a ser un poco reiterativa en este tema para que ustedes no se vayan a olvidar, no se vayan a confundir y puedan aplicarlo ya sea en sus vidas profesionales como también en el examen y puedan irlo aplicando a sus diferentes actividades también que lo van a realizar más adelante. Ya, chicos, entonces bueno, vamos ahí. Estas son tres fórmulas netamente fáciles, ya habíamos practicado una, ya teníamos y ya habíamos practicado, pero bueno, resistencia total es igual, que ya sabíamos, a 1 sobre 1, resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Ya, y aquí es 1 sobre resistencia n, es decir, vamos a tener igual incontable, ¿no? Va a ser la parte de, justamente pueden ser resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, no es que nos podemos decir solo podemos hacer la suma de 2 o 3 resistencias, sino es n resistencias, ¿no? En la fórmula, tener en cuenta este dato.
Ya, aparte tenemos esta forma, ¿se acuerdan? Esta forma de acá que también verificamos, resistencia 1 sobre resistencia total, que aquí sacábamos el mínimo como un múltiplo, no sé si recuerdan. Ya, entonces justamente ya tenemos esto, tenemos esta fórmula y vamos verificando, perdón, estoy mal. Justamente acá colocamos resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Ya, entonces como veíamos, lo único que hacía netamente era cambiar el 1 sobre, ya empezaba con el 1 sobre desde acá, y el otro en cambio tiene el 1 sobre desde acá, que ya cuando se concluye el ejercicio vemos que se pasa al otro lado, ¿no es cierto? Que era súper fácil, que la verdad es que nos parecía y estaba súper fácil. Ya no es algo como para confundirse. También tenemos la tercera ecuación o la tercera fórmula, si lo quieren llamar así, que justamente era la siguiente. Entonces colocábamos, ¿no? Y poníamos, ya teníamos esto. Entonces no quiero que se me vayan a asustar si es que ustedes ven por si acaso en un libro de electrónica o algo y ustedes ven esta fórmula y dicen, ¿y esto qué es? Entonces por eso justo se los pongo acá. Ya, entonces ahí es menos 1. Justamente, si ustedes le hacen el análisis matemático y le verifican, es básicamente y prácticamente lo mismo, chicos. Entonces no hay nada de qué asustarse ni tampoco que les parezca algo que no, que tal vez de pronto no se entienda, ¿no? Entonces, como vemos en el 1 es 1 sobre y el otro es, en cambio, está sobre resistencia total, está el 1, que después se transporta al otro lado y aquí es menos 1, que le da igual la vuelta al tema del que al final el dato que salga, por ejemplo, si sale 2/3 sobre 1 menos 1, se va a dar para eliminar el menos 1, como ustedes ya saben, matemáticas bastante. Entonces va a ser mucho más fácil. Entonces quedaría 3/2 al final del resultado de esta, que es lo único que se puede decir, wow, de esta última fórmula o parte, como ustedes lo quieran verificar. Cualquiera de las tres fórmulas se apega. Ustedes la que más se sientan cómodos, chicos, la que más se sientan cómodos, pero en circuitos en paralelo. No me vayan a aplicar esto en serie, chicos, por favor. Ya, eso yo creo que quería aclararles, quería dejarles esta parte claro, entonces les voy a borrar ya. Les voy a borrar esta partecita de acá. Ya, entonces, a ver, muchachos. Aquí el paso que sigue de todo esto que que estamos realizando y que ya verificamos es aplicarlo, ¿no? En un circuito. En paralelo, obviamente, ¿no? Para ir por pasos, siempre vamos por pasos. Entonces, ya sabemos cómo es la parte práctica, por así decirlo, un poco la parte teórica y ahorita vamos a aplicar un poco lo que son en circuitos, ¿ya? Entonces, a ver, ya verificamos eso y vamos a dibujar un circuito totalmente básico, súper básico, pero en paralelo. Ya tenemos aquí los tres y voy a cerrarle el circuito acá. Ya, entonces como ahí podemos ver, si lo pueden verificar, están tres resistencias
Y el tema es que tenemos una batería y 3 resistencias. Acá en esta parte vamos a poner 20 voltios. Acá en esta parte va esta resistencia a tener 10 ohmios. Y la vamos a numerar como la resistencia número 1. Ya, esta parte de acá va a ser 5 ohmios. Y va a ser la resistencia número 2. La resistencia la de acá va a ser otra resistencia, vamos a tener aquí 4 ohmios y vamos a tener como resultado la resistencia 3, ¿no? Ya, entonces esto vamos verificando, chicos. Ya, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ya, vamos a ir parte por parte analizando de cada una de las resistencias, ¿ya? Entonces, lo primero es realizar justamente, bueno, si queremos podemos empezar a hacerlo por un circuito elemental, ¿no? Hay muchas personas bueno, muchos estudiantes, muchos técnicos que realmente les parece mucho más fácil si hacen un tema de un circuito o elemental. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hacemos de este circuito, hacemos un circuito más básico. Que esto ya lo vamos a aplicar un poco más, bueno, más adelante vamos a ver otro ejemplo, pero también lo vamos a aplicar un poquito más en el tema de circuitos mixtos. Esto nos ayuda a razonar bastante el momento en que vamos a desarrollar. Entonces, permítanme, les voy a abrir otro marcador y aquí se me borró, por eso me estoy un poquito demorando, chicos, perdón. Entonces, bueno, vamos verificando. Justamente el circuito elemental es un circuito básico chiquitito, que siempre, casi todos los circuitos elementales que se derivan de un circuito más grande son en serie. Ya, de la batería nunca nos podemos librar, porque es parte del circuito, ¿no? Y no se repite. Es un elemento que no podemos como que ya resumirlo. Lo que queremos saber en este caso, lo que resumimos en este pequeño circuito, es, por ejemplo, los 20 voltios siempre va a ser. Pero lo que queremos saber es una sola intensidad, un solo voltaje y una sola resistencia de todo este circuito de acá. Por eso a este le conocemos como circuito elemental, por si acaso, ¿ya? Entonces aquí le ponemos como resistencia total. Ya nosotros hacemos simplemente para ir razonando un poco lo que estamos queriendo buscar dentro de un circuito un poquito más grande. Entonces, si alguien les pregunta cómo usted razonaría y haría un circuito elemental de este circuito en paralelo, pues ustedes lo pueden netamente irlo graficando de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos ahí, voltaje 1. Como vemos, vamos a tener un voltaje 1 de la resistencia número 1. Vamos a tener igual, como vemos que es constante, chicos, en paralelo. Entonces anotamos en la parte de acá abajo 20 voltios. Voltaje 2 igual es constante, 20 voltios. Y voltaje 3 es igual a 20 voltios. Súper fácil, súper sencillo, no hay nada de qué confundirse, asustarse, ni nada de eso, no es nada del otro mundo. Adicional a esto, ya tenemos aquí, vamos a verificar el tema tenemos las resistencias, se puede decir individuales, ¿no? Pero no tenemos la suma de las resistencias, pero vamos a anotarle para tener los datos aparte. Resistencia 1 es igual a 10 ohmios. Nos fijamos, ¿no, chicos? Por si acaso, 10 ohmios, resistencia 1. Aquí ya le dimos el valor. Resistencia 2 es igual a 5 ohmios. Y resistencia 3 igual a 4 ohmios. Eso, chicos y chicas, es súper fácil. Entonces, a ver, ya verificamos, ya vimos, ya fuimos justamente sacando estos datos. Vamos a ir ahora por el tercero. ¿Qué sería lo tercero? Lo que no tenemos individualmente.
¿Cuál es el dato que no tenemos? Intensidad. Intensidad es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Esto nos quería decir que tenemos que sacar individualmente cada intensidad, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos. Intensidad, ya aquí tenemos intensidad, es igual a, nos vamos a nuestro triangulito que siempre yo les recomiendo ponerlo en cada uno de sus ejercicios hasta que ustedes se lo aprendan de memoria o para ir simplemente razonando y no olvidarme del dato, así lo sepa de memoria, a mi criterio. Entonces tapamos con la manito y vemos voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Ahí está. Súper fácil. Voltaje sobre resistencia intensidad es igual a voltaje que eran 20. 20 dividido para 10, ¿a cuánto nos da? A 2, ¿no es cierto? 2. Y como la intensidad es en amperios, nunca se olviden de las unidades, 2 amperios. ¿No es cierto? Ya. En el tema del número 2, ya, en el número 2, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos haciendo, chicos? En el resultado igual calculamos intensidad es igual a 20 dividido para 5, ¿no? Ya, entonces intensidad es igual a 5 ohmios. Igual como hay 5 amperios, no se olviden de las unidades, chicos. Ya, en esta parte de acá, en cambio tenemos intensidad es igual a 20 dividido para 4. Esto nos daría intensidad es igual, estamos ahí, intensidad es igual a 5. A 5. A 5 periódicas, perdón, aquí es 4, muchachos. Se voy a confundir. Ya, entonces tenemos ahí, tenemos 4, tenemos 5 y tenemos 2. ¿Cuánto sería el resultado de las intensidades si la intensidad total, como nos dice, se suma? Si tenemos las 3 intensidades. Entonces sería 2 más 4, 6 más 5. ¿Cuánto se hace? 11, ¿no es cierto? 11 amperios. Entonces, la intensidad, como vimos, intensidad es igual, intensidad total, no olvidarnos de este pequeño dato. Ya, sería 2 amperios más 4 amperios más 5 amperios. Sería igual a 11 amperios. Ya, entonces eso no se vayan a olvidar, ya es la suma de todas la intensidad total es la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Hablábamos en serie que era constante, pero esto es paralelo, ya. En serie siempre todos los elementos es como que van en secuencia, ¿no? Las resistencias y todo, pero aquí como vemos, miren, se corta y se corta, entonces por eso justamente es el tema de que lo verificamos así. A ver, entonces les voy, ya, la resistencia, para sacar nosotros la resistencia, como vimos, tenemos que aplicar la fórmula que ya no sabemos de memoria, toditos, ya no sabemos todo, resistencia, entonces aquí pongámosles igual a 1 sobre resistencia. ¿Cuánto es la resistencia a 1? Es que tenemos de acá, sacamos de los datos, o podemos ver también en nuestro diagrama, sería acá 1 sobre 10 ohmios más 1 sobre 1 sobre 5 ohmios, como lo vemos acá, 5 ohmios, y más 1 sobre, como vemos acá,
4 ohmios, ¿no es cierto? 4 ohmios, igual lo podemos verificar en nuestro circuito, 4 ohmios. Entonces ahí lo podemos verificar y podemos hacer, como les enseñaba, la división de cada uno de los como ustedes se adapten. Ya, entonces acá pongámosles igual, es igual, permítanme, voy a coger el borrador, nada más. Es igual, como nos quedamos ahí, A1 sobre 0,1 más 0,2 más 0,25. Miren, chicos, entonces el resultado de esto sería igual a, déjenme hacer el cálculo, sería 1 sobre 0,55, que nos daría 1,81. 81 ohmios, porque estamos sacando, siempre fíjense en cuál es la magnitud que estamos calculando de este circuito, ¿ya? Entonces este es el resultado de todo, chicos. Tenemos el voltaje que va a ser constante, que es igual a 20 voltios. Ya, entonces tenemos el resultado, tenemos 20 voltios, tenemos la intensidad que va a ser diferente en cada uno de los puntos, ya no va a ser constante. Y tenemos la resistencia que se suma, pero se aplica una fórmula para poder sumar. Y eso sería básicamente todo, chicos. Es súper, súper sencillo. Entonces no hay nada de qué preocuparse ni nada de nada. Entonces eso, chicos, ya ahorita les voy a hacer otro ejercicio. Y eso. Espero que hayan podido entender este pequeño ejercicio, muchachos.